Hola, hola, buenas noches. Gusto saludarlos aquí desde Washington, D.C. Bueno, desde el área metropolitana de Washington, D.C. Les estamos saludando hoy, domingo 21 de marzo. Qué gusto saludarlos hoy hablando entre amigos, hablando de Dios, con mi amigo Javier Gómez. Hoy en la mañana yo decía en mi prédica, Judá buscó a Simeón, porque Simeón quiere decir el que escucha, y uno necesita un Simeón en su vida. Yo dije, para mí ese amigo es Javier Gómez, y entre amigos todo es más fácil. Buenas noches, qué gusto saludarlos a ustedes. Buenas noches a cada uno de ustedes, le mandamos un fuerte abrazo hoy de todo corazón. Estamos comenzando una serie hermosa este domingo. Vamos a empezar a hablar y vamos a tener en los próximos domingos diferentes invitados que nos ayudarán a poder destrabar todo este conglomerado de preguntas que tienen las personas en medio de todo esto. ¿Cómo manejamos los recursos financieros que Dios nos da? ¿Cómo sacamos a patadas la pobreza del hogar? ¿Cómo manejamos al estilo de Dios nuestras finanzas? Así que desde ya, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Queremos invitarle que ahí donde está pueda compartir con otro. Invite a todo mundo que usted conoce, porque hoy vamos a hablar de finanzas desde el punto de vista bíblico y sabemos que va a ser de bendición para usted. Tanto Guillermo y su servidor nos hemos preparado para tener un tiempo maravilloso y compartir parte de lo que dice la Biblia acerca del manejo del dinero desde la perspectiva de Dios, que nos habla sobre este tema maravilloso. Así que invite a todo mundo, tome nota, comparta ese link allí y les vamos a agradecer de todo corazón y sabemos que sus amistades se lo van a agradecer también. Compártalo en sus listas de WhatsApp, compártalo allí en su Facebook, envíe a esas personas en sus listas en Telegram y sabemos que va a ser de bendición. Hoy vamos a hablar entre amigos, vamos a hablar de Dios y qué dice Dios acerca del dinero. Así que bienvenidos todos. Siempre un gusto estar con nuestro amigo Guillermo. Hoy, pastor, estamos gozosos y alegres y a la expectativa de lo que vamos a ir aprendiendo. Definitivamente, y saludamos a los que ya están conectados: Marta Pantaleón, Erika Leal, Carlos Ruano, nuestro amigo, pastor, colega, gusto saludarte. Erika Leal dice, buenas noches, saludos y bendiciones desde, ella está en Córdoba, Argentina. Adolfo de Mata, buenas noches, saludos desde México. Fabián Sobrino, saludos también, buenas noches. Dice, entre hermanos en América es más fácil. Oiga, mire qué bonito lo puso. Entre hermanos en América es más fácil. Qué bien, Fabián, desde Argentina lo está poniendo. Entre hermanos en América es más fácil. Yo lo pondría entre amigos en América es más fácil también. Muchísimas gracias. Nancy Andrea dice, saludos desde Neuquén. Mi querida esposita dice, excelente tema, tenemos mucho que aprender, Pastores Vargas, nuestro amigo desde Cleveland, Ohio, saludos. Nuestro amigo Arlington López dice, bendiciones, pastores. Pastor Luis Menchú, nuestro amigo, colega, legendario también, buenas noches, gusto en saludarlos. El tema va a ser definitivamente increíble. Carmen Barreto, buenas noches. Es bueno entender el tema porque a veces nosotros creo que descontextualizamos el tema. Digo, ¿será que desde la Biblia podemos hablar de finanzas o tenemos que hablar de finanzas poniendo la Biblia de ejemplo? Ángel Estrada, buenas noches, gusto saludarte. Estela, buenas noches. Entonces, es importante que nosotros podamos entender eso. ¿Por qué? La Biblia contiene, Javier puede tener algo más o menos, pero se calcula que hay más de 2,350 versículos relacionados con el tema del dinero y las posesiones. Y muchos se sorprenderían al saber que Jesús habló más de dinero, de muchas veces de dinero, de las que habló del cielo, del infierno. Digo, no es asustarlos, pero él habló más de dinero que del cielo y del infierno. Digo, al final, ¿por qué habló él más de dinero que del cielo y de dinero? De hecho, habló más del dinero que de cualquier otro tema. 16 de más de las 40 parábolas se refieren a las finanzas y los bienes. La Biblia contiene más de 500 versículos sobre la oración, menos de 500 versículos sobre la fe, pero más de 2,350 versículos relacionados con el dinero y las posesiones, para que vean ustedes por qué la importancia de manejar el tema de finanzas. Y en eso, nuestro amigo Javier Gómez, él ha tenido un tiempo
digamos, por decirlo a ti, atrás, de llevarle luz a muchas personas respecto a este tema. Por eso yo hago la introducción y le pregunto a la luz de él, ¿por qué ustedes tomaron la iniciativa? ¿Por qué el Señor puso en su corazón entender que el dinero y las finanzas había que enseñarlos como pastores? Porque si es un tema importante para Dios, debe ser importante para nosotros. Que si para mi cuñado acabado, que me dice que es un experto en finanzas, me va a dar consejos cuando él ha ido a la bancarrota 2 veces y los expertos me dicen otra cosa, para mí debe ser importante lo que dice Dios. Que cuando la sociedad me dice que gaste cuando no me alcanza lo que tengo, voy a tener que volverme a los principios de Dios. Antes, cuando las computadoras, bueno, hoy tengo una Apple aquí conectada en que estoy viéndolo, pero antes cuando teníamos otras, cuando usted va a arreglar incluso las Apple o los Windows, uno se iba al control panel, a ese panel de control. Ahí usted podía modificar todo, saber qué es lo que estaba pasando. Típicamente, el reflejo de cómo están nuestras finanzas pueda también sacar a luz cómo puede estar nuestra vida espiritual. No estamos diciendo que entre más dinero usted tiene, más espiritual es. No. Hay que poner eso en un buen contexto, pero también el reflejo de la prosperidad financiera que da Dios, porque nosotros creemos que prosperidad es un tema que debe ser visto integralmente. Si usted cree que prosperidad solo tiene que ver con dinero, ya lo tenemos equivocado desde el punto de vista bíblico, porque prosperidad tiene que ver algo integral en nuestra vida, no solo la finanza, también va a ser tu salud, tu intelectualidad, tu espiritualidad. Muchas cosas van conjetuadas que nos van a ayudar a poder desarrollar este tema. ¿Por qué es importante? ¿Por qué hablarlo? Porque Dios también, para Dios es importante los números. De hecho, hasta un libro de la Biblia dejó con ese nombre, los números. Jesucristo, como decía Guillermo hace un momento, nos da mucha luz acerca de dinero, porque habló más de dinero que de lo que habló del infierno, más de lo que habló del diablo, habló más de dinero. ¿Por qué debe ser importante hablar del dinero y tenerlo correcto? Porque Jesucristo ni al diablo ni a nadie más le llamó el otro señor, solo al dinero. Dijo, no puede servir a dos señores, ¿verdad? O al dinero o a Dios. Él lo definió de esa manera. Ni al diablo le llamó el otro Dios. Pero nosotros no nos podemos dar cuenta que a veces el dinero puede estar controlando muchas decisiones de nuestra vida y afectando nuestras generaciones por no tomar las decisiones correctas. Y hoy, esta noche, queremos, de mi parte, mi esposa y yo queremos compartir parte de nuestro testimonio de cómo salimos de deudas, cuáles son los errores que cometimos y qué cosas también nos han ayudado a la luz de la palabra y poder compartirlo con ustedes. Va a ser de mucho agrado. Así que queremos invitarle a que lo comparta con otros porque vamos a hablar de las finanzas a la luz de la Biblia. Entre amigos es más fácil hablar de eso. Totalmente. Creo que entre amigos es mucho más fácil cuando lo vemos a la luz de la palabra. Pregunto, ¿quiere decir entonces que las claves del éxito y los secretos para salir finalmente de deudas siempre los hemos tenido en la Biblia? Digo, de repente alguno lo tiene en el rincón, alguien lo tiene en su casa abierto en la Biblia, que siempre uno a veces entra y hasta está un poco empolvado. Está ahí, o sea, pasamos, digamos, quiere decir que las claves del éxito y los secretos para salir de las deudas, o incluso, digo, por eso, claves del éxito o de salir de deudas, han estado en la Biblia siempre, Javier. Siempre han estado. De hecho, la Biblia nos dice, o sea, Dios nos dice, no se metan en deudas. No deban a nadie, dice. Porque cuando uno debe, dicen los proverbios, nos volvemos esclavos. No nos gusta la palabra, pero eso es lo que dice. Esclavos del acreedor, esclavos del banco, esclavos de Visa, de American Express, de cualquier tipo de crédito que nos da. Dios no quiso que nosotros tengamos deudas. De hecho, también él le prometió al pueblo, hey, ustedes prestarán a las naciones, pero no pedirán prestado. Cuando nosotros debemos, nos volvemos esclavos. Si usted es esclavo, va a tener un amo.
¿Por qué cree, Pastor Guillermo, que la tarjeta de crédito se llama Mastercard? Porque tenemos un master, tenemos un amo. Wow. No ha sido casualidad que hayan escogido ese nombre, que si no tenés una Visa, no tenés acceso. Se llama la tarjeta Visa, Mastercard. Y nosotros hemos caído en ese error, especialmente viniendo a los Estados Unidos. A latinos se le dice, cuide su crédito, cuando no nos damos cuenta que hay otras maneras de poder hacerlo, y especialmente, como dice la Biblia, y nosotros, Karina y yo, caímos en ese error de tener deudas. ¿Y cómo salimos de esa deuda? Entre uno de esos principios, pero primero fue reconociendo que habíamos pecado. Nosotros le llamamos así, ella y yo así le llamamos. No esperamos que usted lo reconozca así todavía, pero hasta que lo vea a la luz de la Biblia, que Dios dice, no le deban nada a nadie. Yo les voy a dar para que ustedes presten, para que ustedes regalen a otros. Los pobres siempre estarán en medio de vosotros, dijo. Entonces, usted no puede ayudar a un pobre si no tiene. Si usted tiene deudas, usted se ha tenido deudas, sabe que a veces no te dejan dormir. Ese cheque que recibes típicamente el fin del mes o el viernes, ya lo debes, tenés que mandarlo, tenés que pagarlo. Y vas que todo lo que entra, no podés disfrutarlo de esa manera, sino que vives una vida que vas acogida a lo que vas recibiendo y adaptas tu estilo de vida, adaptas tu propósito a lo que tiene, adaptas tu servicio a Dios de acuerdo a lo que tengas, si te alcanza. Entonces, y respetamos los principios que Dios dejó y caemos en deuda, y eso nos vuelve esclavo del banco, nos vuelve esclavo del acreedor, esclavo de aquella persona. Incluso algunos le llaman buenas deudas. Eso es discutible, pero el punto de vista de la Biblia nos dice que no es bueno tener deudas. No le escuchamos, pastor, ahí está muteado. Perdón, cuando habla usted de buenas deudas, podría aplicarse a lo que le dicen cuando usted muy bien lo dijo, que uno viene aquí a Estados Unidos, que le dijo para tener buen crédito tiene que endeudarse. Digo, si usted va a tener una tarjeta de crédito, saberla manejar, o sea, digamos, en lugar de comprar con la de débito de su cuenta directa, poderlo comprar con la tarjeta de crédito al fin de mes. Usted, digo, uno tiene que ser muy disciplinado en eso. Pregunto, esto de la deuda, ¿cómo le dijo usted? La deuda. Buena deuda. La buena deuda, ¿puede aplicarse en eso? Digo, al final mi pregunta es, ¿un cristiano puede tener o no tarjeta de crédito dependiendo de eso? Depende. Hay casos donde las personas vamos a ser muy buenas para manejar el dinero, otros que no vamos a ser tan buenos. Otros que le pedimos a Dios provisión sin tener una visión. Lastimosamente solo tenemos ganas de gastar. Pero, por ejemplo, una buena deuda en algunos casos es una casa. ¿Por qué? Porque en el mercado se ha comprobado, especialmente en este momento, el bienes y raíces, el mercado bursátil, es una bendición si se sabe manejar en este momento. Si usted va a vender su casa, es un buen momento para venderla, pero no para comprar, porque los precios se han elevado, parecido a como estuvo en el problema que hubo financiero del 2007-2008. El mercado bursátil se disparó, las economías fueron afectadas en todo el mundo y nos damos cuenta que esas áreas no las sabemos controlar. ¿Cuándo es buena deuda? Algunos difieren, unos dicen una cosa, otros. Podemos centrarnos en que Dios dijo, no tengan deudas, porque serán esclavos, se van a hacer esclavos de quien les presta. ¿Por qué? Porque no estamos confiando que Dios nos lo puede proveer, que Dios nos va a dar aquello, Guillermo. Y entonces allí es donde confiamos más en Mastercard que en nuestro Dios Todopoderoso. Y allí es donde nuestra fe va a ser desafiada con las finanzas. Por eso decimos, bueno, una casa, por ejemplo, pero busque una casa que no vaya más allá del 25% de lo que son sus entradas en el año, lo que usted va a pagar. Si va a comprar una casa, no se esclavice por 30 años, 15 años. Usted puede decir, hey, usted siempre le agrega de esa manera. En mi caso tengo 50 años. Imagínese que fuera a tomar una casa a 15 años. A 15 años significa que cuando tengo 65 años estaría pagando esa casa. Aunque muchos van a decir, no, yo la voy a vender, le vamos a ganar. Sí, pero deuda, es un compromiso. Y el problema que olvidamos en esto es el compromiso, el riesgo que lleva una deuda. Hay deudas
que pueden ser de bendición. Pero a nosotros nos pasó que por lo de la casa llegamos a comprar 2 casas, pero no habíamos pagado una. Y la Biblia dice, ¿qué debe ser primero, el negocio o la casa? La Biblia nos dice, primero prepararás los campos para tus cultivos y después construirás casa. El negocio es primero antes que la casa. Tal vez es tu carrera profesional antes de la casa. Pero a veces los jóvenes hoy en día se casan y quieren ya tener una casa de propiedad, ¿verdad? Y dicen, oh, sí, el crédito. Y te arriesgas. Nosotros perdimos de vista el riesgo de hasta 30 años. Sin darnos cuenta que nos estábamos esclavizando. ¿Por qué? Si usted está en los 20, es decir, 21, 25, 29, te vas arriesgando 30 años que le vas a dar los años más vitales, de más fuerza, se los vas a regalar al banco. Ellos encantados de enviarte. Y mire cómo nos agarran. ¿Vieron? Nos mandan unas cartas, nos mandan unos sobres. Estimado señor Gómez, que queremos anunciar que tenemos el honor de ofrecerle esta tarjeta. Ellos con gusto te mandan la solicitud de esclavitud bien encuadernada, bien fotografiada, bien disimulada. Te sientes honroso de darle esos 30 años de tu vitalidad a aquello que tal vez no te va a dejar disfrutar a tu familia, que vas a trabajar día y noche para pagar aquella casa que en vez de ser bendición puede ser de carga. Entonces la recomendación es comprar una casa donde el pago no sea mayor del 25%, dicen los expertos, de lo que son las entradas y no más de 15 años. Wow, o sea, eso que usted está diciendo respecto a cómo nos invitan a la deuda, o sea, ¿qué otra palabra dijo usted? Nos invitan a la esclavitud. Oiga, nos manda aquí, eso es sobres muy bonitos, o sea, ¿cómo hacer para entender que el tema de la deuda es esclavitud? Digo, la palabra lo dice, ¿por qué uno se vuelve esclavo de a quien uno debe? Pero es interesante, mire, en este tiempo podemos leer muchos libros, vamos a tener en las siguientes semanas a gente que ha escrito libros sobre eso, pero es increíble cómo ahora nosotros vemos libros con testimonios, cómo gente millonaria dice que ha podido tener una influencia ética y moral en cuanto a cómo el mundo de los negocios desde la Biblia puede traer grandes resultados. Porque uno de ellos dice, la Biblia ofrece verdaderas soluciones a los problemas financieros de hoy, conforme apliquemos los principios de la economía de Dios. Dice, de la economía de Dios comenzaremos a dejar de tener deudas, a gastar más sabiamente el dinero, empezaremos a ahorrar para metas futuras y ceder una parte para quienes más lo necesitan. Fíjese, me gusta lo que él dice, la economía de Dios, pagar deudas, gastar más sabiamente, ahorrar y ceder para quienes más lo necesitan. Digamos, hay alguien que dijo, o sea, la historia del famoso Gillette, de la fábrica Gillette, que él empezó hasta el punto de llegar a tener, no me acuerdo cuál era el porcentaje de ingresos de Gillette que él tenía como diezmo. Uno a veces el diezmo se queda con el 10%, pero hay gente millonaria que lo que ha hecho es no quedarse con el 10%, sino ir por más. Y ellos dicen que cuando van por más, lo que hacen es dar más. Y la lógica fue la lógica que nos dijo Carlos Ortiz, el pastor Carlos Ortiz, en la lógica de invertir. Hay gente que sus ingresos, esta economía y finanzas desde la palabra lo hace invirtiendo. Y digo, es parte del proceso. Si tú pagas las deudas y gastas sabiamente, fue lo que el mayor consejo es gasta en bienes inmuebles, porque esto, lo que dijo Javier. Entonces, ¿cómo seguiría la lógica misma? ¿Cómo seguiría si alguien viene a usted y le dice, mire, pastor, nos vamos a casar? ¿Qué consejo? Digo, a partir de otra cosa que dijo usted, lo quiero traer porque a veces creo que nos hemos engañado en eso. Primero es la casa y después el negocio. No, la Biblia dice que es al contrario,
Es el negocio. Primero el negocio y después la casa. Wow, eso. Entonces, a partir de eso, ¿qué le daría a usted el consejo? ¿Qué consejo le daría a un matrimonio que incluso usted le está dando pláticas prematrimoniales y dentro de una de las pláticas prematrimoniales generando esas nuevas realidades para esa pareja es finanzas? ¿Cómo le diría usted a la pareja para que entienda que hay que gastar primero en los negocios y no en la casa? Bueno, entre algunos de los principios que les enseñamos, Guillermo, es número 1, unan sus cuentas. No tengan cuentas separadas. O sea, podemos tener el mismo apellido, dormir en la misma cama, bajo el mismo techo, pero si estamos divorciados financieramente, ya Dios no bendice eso. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver esto? Porque el principio dice la Escritura. O sea, hay que saber usar los principios espirituales. Dice, donde dos se ponen de acuerdo, lo que aten será atado, lo que desaten será desatado, en el cielo y en la tierra. Comienza allí usando los principios financieros. Este es un principio en general, ¿verdad? Pero lo aplicamos a las finanzas. Pónganse de acuerdo. Trabajen juntos, no tengan cuentas separadas. Porque si alguien dice, no, es que yo no confío en mi esposa, ¿cómo es posible que le vas a confiar la vida, pero no le vas a confiar las finanzas? No vas a confiar la cartera. Segundo que le decimos a las parejas, hey, hagan un presupuesto juntos, un budget. El budget tiene que ver con los gastos. Usted pone cuáles son tus entradas y cuáles son tus salidas. Las entradas es todo tipo de entrada que tenga la pareja, todo tipo de entrada que tenga de sus trabajos, de sus empresas, de intereses, de inversiones, 401k plan, 403 si es federal, diferentes cosas que puedan tener, intereses que gana el banco, alguna herencia que le dan, algo extra que se trabaje, un bonus, los mil y tantos que mandaron de estímulo, etcétera. Todo eso es extra. Usted lo pone todo junto. Y hay veces que los meses no es igual. Pero al menos ya después de 3 meses que lo vayan haciendo, más o menos van a tener un cálculo de cómo se puede hacer. Lo segundo que uno pone son los compromisos financieros que tenga. Pero el primer rubro, primer cuenta que usted pone es Dios. Decimos, diezmen juntos. Denle a Dios el 10%. Usted mencionaba hace un momento, Guillermo, acerca de esto, la importancia de dar el 10% de lo que nosotros percibimos, y como pareja darlo, como familia darlo. Incluso a nuestros hijos me enseñaron. ¿Dónde yo aprendí a ser diezmador en mi vida? En casa, de niño. Me lo enseñaron mis padres. El legado de los padres, o sea, el legado que le enseñen, porque si los hijos oyen en la casa, ay, tengo que diezmar, ay, o sea, ya no es en sí esto. Podríamos decir, si usted me permite, con este que está poniendo, es el primer gran principio, digo, respecto al dinero y a los bienes materiales, porque Ageo 2.8 dice, mía es la plata y mía es el oro. O sí. Salmos 24.1 que dice, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Entonces, primer gran principio es exacto, poner a Dios de número 1. Cuando ponemos a Dios número 1, cambia la lógica financiera, ¿sería eso? Sí, precisamente. Entonces, poner a Dios, el primer rubro que debe estar en tu presupuesto es Dios. No es la hipoteca, no es el mortgage, no es el seguro, no es el ahorro, no, es Dios. Ahora, si tus padres te enseñaron mal, no, eso solo va para los pastores. En Estados Unidos, los diezmos no van a los pastores. Los pastores tenemos un sueldo que la iglesia nos da, un sostén que nos ayuda, pero los diezmos van para las arcas de la iglesia, y es que tú lo haces proféticamente y se lo das a Dios. Eso se lo das a Dios. El primer rubro es eso, Dios. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Sobre todas las cosas. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todo lo que eres. Y a tu prójimo como a ti mismo. Ese fue el gran mandamiento. ¿Qué? Amarlo a Él. Darle, es decir, deleitarme en los principios que Dios nos ha dejado. Amor, estos son los valores bajo los que vamos a vivir. Dios será siempre primero en nuestra vida. Le damos el diezmo. El segundo rubro tiene que ver con las cosas que ustedes necesitan. Comida, vestido, transporte, techo. O sea, tu familia no puede quedarse sin la electricidad, sin el agua, el gas en la casa.
Pero no debe ser lo primordial. Primordial debe ser Dios, porque es nuestro agradecimiento y nuestra obediencia. Pues dice, deleítate a sí mismo en el Señor y Él te concederá los deseos del corazón. Si usted tiene tanta plata en este momento y quiere comprar un jet, no importa si usted tiene los 18, 20 millones que puede costar, 5 millones, lo que quiera. Si usted va a la Boeing en este momento, la Boeing le va a decir, gracias, señor Gómez, páseme aquí el cheque. Usted lo paga por adelantado. Esos 20 millones que cuesta ese jet, ese avión. Y debe esperar casi 2 años para que se lo den en este momento. ¿Por qué la Boeing está así? Porque la Boeing siempre da el 10% a diferentes, ellos diezman en todo. Hay unas baterías que tienen nuestros carros, que las venden en todos lados, hasta en Walmart. Se llaman Interstate. Interstate es una empresa que diezma de todas sus ganancias. Colgate-Palmolive. Está la historia de este hombre que comenzó de la nada, no sé qué cosa vendía. ¿Y cómo se hizo millonario? Que ha dejado un legado. Ha dejado millones ahora. Es mi tocayo. Millones. Mi tocayo, William Colgate. Colgate. Correcto. Él enseñó el principio. ¿Qué fue lo primero que hizo? Aprendió a diezmar. A él no le importó quién se quedaba con el diezmo. Él llevaba el diezmo allí. Hay quienes se quedan con el 100% de lo que hacen porque ellos dicen, a mí nadie me ha dado nada, he sido yo. Nosotros como cristianos creemos diferente. Ha sido Dios y Él es el dueño de todo. El comunismo dice, hey, todo lo que tienes le pertenece al gobierno. El capitalismo dice, todo lo que tienes es tuyo. El cristianismo dice, todo lo que tienes le pertenece a Dios. Esa es la diferencia. Por eso cuando usted sabe que todo lo que usted tiene, su salud, la inteligencia para trabajar, la fortaleza para trabajar, la gracia de Dios, el conocer, todo te lo ha dado Dios, no te pesa dar el 10%. ¿Por qué? Porque tenés el 90% bendecido a diferencia de tener el 100% sin la bendición de Dios. Y está comprobado que cuando usted no le da el 10% a Dios, se te poncha una llanta, un neumático, se te arruina la nevera, la refrigeradora, se enferma el niño donde no esperaba, etcétera. Pero ese 10% no lo aprovechas. Darle a Dios los diezmos no te va a hacer pobre. Tampoco quedarte con ellos te va a hacer rico. Es mejor obedecerle a Él. El siguiente consejo que le damos a las parejas, aparte de hacer presupuesto junto, es esto. Vivan con menos de lo que ganan. Viva con menos de lo que ganan. Acostúmbrense a un estilo de vida que tal vez tenían como soltero. Ya no va a ser lo mismo casado. Y les sugerimos lo siguiente, Guillermo. Les decimos, miren, acostúmbrense ahora casados a vivir con un salario aunque los dos trabajen. El otro lo ponen en una cuenta de ahorro intocable donde lo van poniendo para el día de mañana, que te va a servir cuando piensen en tener hijos. No vas a estar sufriendo, ay, ¿cómo voy a hacer? Porque uno de los días más difíciles para una madre, y las madres que están aquí conectadas hoy pueden verificar esto, que el día más difícil para esa madre después de haber dado luz a los hijos es cuando tuvo que dejar a los hijos que alguien más los cuidara. Y ella tuvo que ir a trabajar. Pero si ustedes se preparan con tiempo y viven solo con un salario y el otro salario lo ponen en una cuenta de mutual funds o fondos mutuos, donde te va a ganar más aquello, o hoy están unas cuentas de ahorro o saving accounts que le llaman high yield interest, donde te dan intereses mucho más allá de lo que típicamente te dan los bancos. Vas a ganar mucho más. Al menos es algo en que eso va a estar haciendo para cuando vengan los niños. Mami puede decir, hey, yo me puedo quedar tranquilamente cuidando a mi hijo, al menos a mi hija por un tiempo. Pero no nos preocupa lo financiero porque tenemos un colchón, tenemos un buen fondo para esto que con tiempo nos preparamos. Sí, quiere decir entonces que respetar los principios de Dios y prepararnos para ello es importante. Hoy este día, Guillermo, una pareja muy linda que corre lo que nosotros, el programa que tenemos de finanzas en la iglesia es George y Victoria. George y Victoria un día tenían problemas financieros y llegaron a la congregación y en el pasillo hablé. Ellos me empezaron a hablar de los problemas que tenían en el matrimonio y inmediatamente yo me les quedé viendo y les dije, ¿saben cuál es el problema de ustedes?
Y a veces nos han dicho ellos que ellos creyeron que le iba a decir la comunicación, la intimidad, esto, lo otro. Y le dije, no, el problema de ustedes es financiero. Me dijeron, ¿what? Pero hacemos dinero. Y empezamos a darnos cuenta. Y empezamos a hablar. Y en ese momento le dije, ustedes necesitan arreglar su vida financiera. Están mal. Ninguno de los dos ganaba el mínimo. Ganaba muy bien. George y Victoria. Y ellos me lo han permitido hacerlo público. Este día, hoy, 21 de marzo, estábamos hablando con ellos. Y George me decía, pastor, ya compramos la casa. Hace 2 o 3 años, creo, ellos querían comprar su casa. Y yo les dije, no la compren porque tienen deudas. Y me dijo, ¿cómo así? Y le empecé a decir de estos principios. Y le sugerí el programa que mi esposa y yo usamos para salir de deuda, lo de Dave Ramsey. Se llama Paz Financiera. Nosotros lo enseñamos en la iglesia y comenzó este viernes. Y empieza a hacerlo y le empecé a decir, eso fue ese día. Esa misma noche ellos habían ido a comprar el libro, se sometieron a aquello, como a la 1 de la mañana me mandaron a decir, pastor, no podemos dormir, estamos los dos leyendo este libro. ¿Sabe lo que ellos hicieron? ¿Sabe lo que ahora me decían? Pastor, qué lindo es haber comprado la casa. 2, 3 años después. Sí, han sido 2, 3 años así de matarnos, o sea, disciplinadamente, quiero decir. Pero hoy compramos una casa sin ninguna otra deuda. Y vimos que todo mundo ofrece 30, 40, 50 mil dólares más allá de lo que están pidiendo por una casa. Y nosotros solo dimos lo que allí pedían. Y una sola oferta metimos. Y esa oferta fue la que agarraron de la casa que nosotros queríamos, que sabemos que no va a ser carga. Y me decía lo siguiente, George. Y me decía, pastor, it was so easy. Fue tan fácil porque nos preparamos con tiempo. Pagamos nuestras deudas. Y hoy yo aplaudo a Dios por el corazón de ellos, entre uno de los ejemplos. Cuando uno respeta los principios financieros, van a ser de bendición. George y Victoria van a disfrutar de una casa el próximo mes, donde no van a tener deuda más que solo pagarla esa casa. Y ellos no son de los que la agarran para 30 años. Ellos entendieron el mensaje. Bendito sea Dios. ¿Y sabe cuándo la compraron, Guillermo? En el año donde uno de los dos se quedó sin trabajo. Y en ese año, donde ellos no tenían trabajo, se abocaron a Dios, a lo que Dios dice, a respetar los principios. Se unieron ellos y establecieron su propio negocio. Aparte de los trabajos y las profesiones que tienen. Y venden unos jabones que venden, Guillermo, con ingredientes naturales. No sigo porque van a decir que es promover lo de ellos, pero déjeme decirle, ellos me han regalado de eso. Hemos tenido esos jabones. ¡Qué delicia! Hemos sentido esos aromas ahí en su casa. Y es una bendición. ¿Dónde nació aquello? En medio de una preparación. Pastor Javier, ¿qué está diciendo? Lo que dice la Biblia. La Biblia dice de la siguiente manera en Proverbios. El caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Prepárese para la finanza. Prepárese para esos sueños que tienen financieros. ¿Cómo ustedes quieren jubilarse un día? ¿Con cuánto? ¿Dónde? ¿Con quién? El caballo se prepara para la batalla, pero es Dios quien da la victoria. Proverbios 21:31. Gracias. Yo creo que sería bueno ahí ponerlo, ¿verdad, pastor? Ahorita se los voy a poner. Proverbios 21:31. Eso creo que es tremendamente importante. Wendy Melara dice, el diezmo es una llave poderosa que hace que el devorador pierda derecho sobre ti. Totalmente de acuerdo. Y mi esposita dice, ni hablar de los problemas en el matrimonio a causa del mal manejo de las finanzas. Totalmente de acuerdo. Yo no sé, a veces nos han metido en la cabeza el tema de cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Digo, así dice, cuando las deudas entran por la puerta, el amor sale por la ventana. Y como dice mi esposa, al final nos damos cuenta que muchos de los grandes problemas de la gente empiezan por el problema de las finanzas, el manejo de las finanzas. Voy a poner un ejemplo, este paradigma que a mí,
le digo yo, para mí, ahorita me sorprendió tanto que por eso me quedó aquí. Una pareja tiene que empezar a invertir, no en su casa, sino en los negocios. Lo que usted dice que hizo esta pareja. Empezaron a invertir en los negocios paralelamente que salían de la deuda y consolidaron el negocio pagando deuda y después compraron la casa. O sea, ese es, digo, tremendo testimonio. Ahí está, Proverbio 21:31. El caballo se alista para el día de la batalla, mas Jehová es el que da la victoria. Y creo que a veces se nos olvida esto, que es aplicado a las finanzas. Porque si nosotros no entendemos que las finanzas nos tenemos que preparar para eso, digo, nosotros hacemos ¿cómo lo aplicamos a esto? Digo, estoy reaccionando. El caballo se prepara para la batalla. Yo hago el presupuesto. Pero la victoria me la da Dios generándome más de lo que yo presupuesto. Si yo presupuesto y tengo, como hicieron ellos, pagaron sus deudas, pusieron su empresa, 15 años, ¿no será que Dios los va a sorprender y de repente terminan en 12 años o en 10 años? Digo a partir de las matemáticas sobrenaturales. A veces uno no entiende las matemáticas sobrenaturales y creo que uno, por esto del tema del caballo se prepara para la batalla, es cómo nosotros, si nosotros manejamos las finanzas de una manera en la que expresemos a través de las finanzas nuestra dependencia a Dios, el Señor se va a manifestar. Y creo que esto que estamos hablando ahora, en lugar de decir finanzas y economía, cuando le decimos a la gente paz financiera, y yo sé que es no tener paz por las finanzas, así como Javier también lo pudo haber dicho, ¿qué es no tener paz por las finanzas? ¿Qué es ser esclavo por deberle a alguien? Digo, yo tengo que reconocer, yo tengo deudas en las cuales todavía tengo que trabajar y está uno en ese proceso, y por eso el tema importante es las finanzas, o sea, cómo hacer para verlo desde la otra perspectiva. Dice Diana Vigil, dice, cuando se dividen las finanzas en el hogar, se divide también la relación. Eso está buenísimo. Cuando se dividen las finanzas en el hogar, también se divide la relación. Wendy Megara pone ahí 21:31, pero es tremendo, eso está muy bueno. Cuando se dividen las finanzas en el matrimonio, también se divide la relación. Tremendo. Marta Barreto, buenas noches, hasta Perú, gusto saludarte. Pero el tema, por eso creo yo que este tema era un tema que a veces no nos gusta tocar. Digo, a muchos no nos gusta tocar, y más aún cuando esto tiene relacionado lo que usted decía, las empresas con el diezmo y las ofrendas. ¿Por qué? Porque las escrituras prometen aumentar las bendiciones de quienes deciden hacerlo. Y uno dice, pero mire, ¿cómo me está pidiendo usted que en tiempos de que me quede sin trabajo yo pueda diezmar y ofrendar? Bueno, porque la Biblia dice que hay bendiciones a quienes deciden seguirlo haciendo. Santiago 5:2 dice, dar nos hace realmente libres, mientras que acaparar nos hace prisioneros. Juan 3:16, el dar cambia la vida de otros. Él dio a su mismo hijo. Yes. Lucas 6:38, Dios nos regresa las bendiciones. Y Mateo 19:21, dar nos permite acumular tesoros en la tierra y en el cielo. Eso está, mire, esto está poderosísimo. Mateo 19:21, o sea, dar, dice, nos permite acumular tesoros, no solo en los cielos, sino en la tierra. Vuelvo a la lógica de las matemáticas sobrenaturales. Yo decía hoy, 1 puede vencer a 1000, 2 a 10,000, justo cuando hablaba de ¿cómo? 1, 1000, 2 deberían ser 2000. No, la lógica de Dios es que si 2 se unen, 1 1000 y el otro 10,000. Ok, esas matemáticas sobrenaturales no tratemos de entenderlas. Mire, las matemáticas en las finanzas, a partir de lo que dice la palabra de Dios, no se necesita entenderlas, se necesita obedecerlas. Digo, estos principios que está hablando Javier, nosotros necesitamos obedecer los principios que de la palabra. Mire, cuando nosotros, y por eso el tema de traer invitados y escuchar a gente que ha salido y que dice ahora, mire, los grandes empresarios multimillonarios, el fundador de Colgate, como Colgate y como Boeing, ellos empiezan diezmando.
y son empresas multimillonarias, empiezan diezmando. Entonces creo yo que por eso, y usted dijo 2 principios, vamos por un tercero. ¿Tiene un tercero? Sí, digo, tiene muchos, yo sé que hay muchos, digo para ahora. Bueno, hay varios que enseñamos, tanto las parejas como también otras personas en este tiempo con mi esposa, pues también dándoles esos tips que nos han ayudado en nuestras propias finanzas, vivencias, pero también entendiendo la palabra de Dios. Darnos cuenta que Dios quiere bendecirnos, darnos cuenta que Dios está en tu mejor interés. Él dice, yo tengo planes de bien. Sí, ¿qué estamos diciendo? Otro principio muy importante en esto es confía más en Dios de lo que confías en ti mismo. Porque hablando de finanzas, está esa enseñanza de que hay que tener fe en uno. Yo creo que la fe en uno comienza teniendo fe en Dios. Teniendo fe en Dios, poniendo a Dios en su lugar. Eso tiene que ver con poner prioridades en orden, prioridades donde Dios es el centro de tu vida, donde Dios es el centro de tu matrimonio. Si vas a decir que Dios es el centro de tu vida, el centro de tu familia, el centro de tu matrimonio, pues haz los principios de Dios centro de cómo te desenvuelve. Que sean los principios de Él, los mandamientos, los preceptos, la guianza, las directrices de Dios, sean como ustedes corren. No lo que dicen los expertos financieros solamente, sino lo que dice la Biblia acerca de finanzas. Y mucho se ha dicho sobre esto, pero cuando vayas a ver lo de la finanza, míralo sin prejuicios, pero míralo agarrado de la mano de Dios. Confía en Dios más de lo que confías en ti. Ese es un principio muy poderoso en finanzas, porque ¿quién de los dos sabe más de finanzas? Dios. Hace un momento Guillermo le leía allí lo que dice la palabra de Dios, que de Dios es el oro y la plata. Y el mundo y los que en él habitan, hablando de la tierra también. O sea, le pertenecemos a Dios. Nosotros tratábamos de hacerlo de la misma manera. Hay cosas que yo estudié, tengo un poco de economía, administración de empresa, pero eso no me sirvió a la hora de poder implementar aquello. Había predicado sobre finanzas, pero aún así cometimos el error de caer en deudas. De caer en esas deudas. Y gracias a Dios logramos salir. Fueron 4 años más o menos que nos tomó saldar nuestra deuda, someternos a un rigor, hacer las cosas juntos. Siempre le diezmamos al Señor. No dejamos de diezmar. Hacíamos todo junto, un presupuesto, tenía todo aquello, nuestras cuentas juntas, todos los principios que le he dado, pero poner a Dios primero y creer que Él tiene el mejor interés. Otro principio que nos ayudó es nunca dejar de invertir en el reino de Dios. Así tenés que verlo, incluso en misiones, incluso en áreas donde vas a tener que sembrar. Saber sembrar es importante. Saber poner una semilla económica en tierra fértil es importante. Yo recuerdo que en medio de esos momentos que no nos alcanzaba el cheque, hubo un día, Guillermo, que las deudas nos habían abrumado. Y de hecho, la Biblia le llama el devorador. Es decir, que las deudas pueden ser el devorador de tu cultivo, de lo que produce, de eso que ustedes se esfuerzan a poder trabajar con la labor de tus manos, con todo lo que haces, que la Biblia dice que trae bendición ese trabajo. Hubo un día que me entró a mí un enojo santo, llámele como le quiera llamar, hoy júzgueme como me quiere juzgar, pero gracias a Dios, ese día me entró cuando ese punto de quiebre donde uno dice, enough is enough, suficiente ya. Enough is enough. Never again. Nunca más esto va a pasar. Recuerdo que ese día mi esposa me dijo, invítame a comer al McDonald's. Para quienes están fuera de aquí de Estados Unidos, el McDonald's pues una de las cosas, uno lo ve aquí como de lo más barato, más asequible que puede tener, alcanzable en cualquier presupuesto. Y en ese momento yo no tenía ni en efectivo. Y a mí me entró un enojo porque no podía invitar en ese momentito a comer a un McDonald's a mi esposa, porque las deudas nos habían abrumado tanto. Y le dije a mi esposa, ese día llegamos a casa y iba a cumplir X años yo, y le dije, mira, revisemos algo. Y recuerdo que ese día lo que hicimos fue, le dije, mira, pongamos todas las deudas en la mesa, y lo pusimos. Sacamos todo lo que debíamos. Y ese día le dije, mira, si no hacemos algo
para ¿cuánto nos falta que pagar por esta casa? Le dije, y yo le dije otra palabra que no la voy a decir aquí por buen juicio. Le llamé otro nombre a la casa. Le dije, ¿cuántos años voy a tener de edad para cuando terminamos de pagar esto? Me dijo, tanto. Le dije yo, está mal. Porque es entonces, si seguimos así como vamos a seguir trabajando solo para tener casas. Pero no para vivir lo que Dios quiere que vivamos. Wow. No para el propósito de Dios. Yes, creemos en trabajar. Sí, Señor. Pero el trabajar no es el propósito de su vida. Usted tiene que saber valorar lo que está haciendo, pero también valorar la razón por la cual Dios lo dejó aquí. Y aprendimos ese día. Pusimos todo en la mesa. Y número 1, le pedimos perdón a Dios. Perdón a Dios por no haber respetado sus principios. Le dijimos, Dios, tú dices en tu palabra que no nos metamos en deudas. Y lo hicimos. Perdónanos. Número 2, le pedí perdón a mi esposa por haber guiado mal nuestro hogar y nuestras finanzas. Y número 3, nos propusimos siempre hacer todo. Y le dije, never again, nunca más. Enough is enough. Y empezó allí, 4 años y algunos meses. Desde negociar la deuda que teníamos de una casa que se había devaluado por casi $250,000. Wow. $250,000. Con el salario de pastor no es fácil pagar eso. Y empezó aquello, creyendo en el Señor y poniendo en principios todo esto. Y apretándose los pantalones, como se dice típicamente. En el vernáculo del pueblo decimos diferente, amárrese los pantalones, porque lo que viene es candela. Y era aquello de saber llevar los principios que Dios nos había dejado. Pero no le voy a decir que todo fue color de rosa. No, hay momentos que te abruma, momentos que sentís que vas a rendirte. Sí. No teníamos vacaciones, salíamos a un restaurante y a esas cosas. Pero una cosa sí hicimos, lo cuarto que hicimos, aparte de pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a mi esposa y comprometernos a siempre tomar las decisiones juntos, fue decir, Dios va a ser primero en nosotros. Y vamos a respetar los principios que dice Dios. Y nos abocamos a estudiar la Biblia, específicamente no en finanzas, aunque creíamos que ya lo habíamos estudiado. Y someternos. Le dijimos a nuestros hijos, hicimos ayudas visuales para que ellos vieran cómo íbamos pagando la deuda. Ellos, hablarles al nivel de ellos en lo que estábamos haciendo. Y gracias a Dios, salimos de deuda. Cuando uno sale de deuda, amados hermanos, se abren puertas después de aquello, oportunidades financieras que uno no tiene idea. Que probablemente a nuestra interpretación dijimos, wow, puertas que estaban cerradas debido a que el devorador estaba presente todavía en nuestra vida. Y hasta que usted no salga de esas deudas, le decimos, gracias a Dios pagamos nuestras deudas, solo nos falta pagar nuestra casa. Y ahí me gusta lo que Wendy lo pone en Proverbios 22:7. Dice, el rico se enseñorea de los pobres y el que toma prestado, ahí está, es siervo de Dios. Eso dice la Biblia. Nosotros éramos esclavos cuando debía. Éramos esclavos y así lo llama la Biblia. Y tal vez le parezca grosero las palabras, pero necesitas darte cuenta, necesitas despertar y decir, enough is enough. Suficiente ya. Mira lo que pone Diana, venimos a ganarnos la vida, no a quitarnos la vida con las deudas. Así es. Diana también dice, le doy gracias a Dios de la sabiduría de mi esposo que somos libres de deudas. O sea, nosotros estamos viendo cómo este tema, y digo, estamos abriendo este espacio, abriendo este espacio para tocar primero. No vamos a terminar de tocar este tema ahorita. Tendremos. Vamos a seguir hablando sobre esto y vamos a seguir hablando de esto porque creemos que es un tema importante. Muchos principios. Entendamos una cosa: si Jesús habló más del dinero, de las propiedades, más que del cielo y del infierno, o sea, quiere decir, no será que la causa de ir al cielo o al infierno está relacionado con el dinero. Solo lo digo.
Lo digo sabiendo, yo estoy aprendiendo muchísimo en esto, porque al final dice mi esposa, es muy triste trabajar y no poder gozar del fruto del trabajo. Como decía Javier, es cuando el devorador, uno no se ha dado cuenta que es el devorador el que no hace que el dinero se multiplique. Digo esto porque a veces creo que cuando uno está metido en este tema, uno tiene que también pedir revelación al ver por qué no se multiplica el dinero. O sea, y a veces, como usted muy bien lo dijo, de repente es el devorador, el cual uno no ha terminado de desechar para poder tener sabiduría. Por eso creo, si Jesús habló más del dinero, habló de la prosperidad más que del cielo y del infierno, quiere decir, no es que él quiera que nosotros seamos ricos. El problema es cuando dice el amor al dinero. No es, dice, cuando habló usted de no estar con dos amos, era el amor al dinero. No es el amor al dinero. Digo, es el amor al dinero. No el dinero lo malo, sino el amor al dinero. Entonces, si Jesús habló más de dinero que del cielo y del infierno, ¿será que hay que tenerle amor al dinero? La Biblia nos enseña, y es parte de lo que vamos a ir aprendiendo en este tiempo, la Biblia nos enseña que no es que tengamos amor al dinero. Cuando realmente nosotros, el primer principio que mencionó, cuando nosotros ponemos a Dios de primero al hablar de finanzas y economía matrimonial, personal, familiar, nos damos cuenta de que las matemáticas espirituales empiezan a producirse. O sea, ¿cuántos testimonios tenemos? ¿Cuántos testimonios tienen los mismos pastores Gómez, Javier y Karina respecto al tema mismo de cómo esta remodelación de la casa viene porque se abrieron puertas de gente que quiso sembrar, gente que lo que está haciendo es dándoles a ellos, Dios a través de ellos, una buena manera de entender. Cerraron las puertas, sacaron al devorador de su casa y ahora están viendo cómo se está produciendo ese fruto en lo que hacen. Digo, por eso cuando empezamos a hablar del tema, dijimos hoy vamos a poner las bases de este tema, de las finanzas y la economía familiar a la luz de la Biblia. Y ellos no solo tienen un testimonio de vida que lo pueden poner encima de la mesa, sino que lo enseñan en la iglesia. O sea, este tema de la economía y las finanzas en la familia a la luz de la Biblia, creo que lo que nos permite entender y para ir cerrando, porque mire, el tema nos da para más. Tenemos que entender una cosa, si en la Biblia, yo lo digo en varios temas, en el tema de generar realidades, la Biblia es el mejor manual, de diseñar futuro, la Biblia es el manual, pero en el caso de la economía y las finanzas, el mejor libro que tenemos, sí, hay libros como este de La Paz Financiera de Dave Ramsey, otros que han escrito mucho y vamos a tener invitados que han escrito libros, pero mire, o sea, ninguno de esos libros, fíjese lo que le voy a decir, ninguno de los libros y famosos que hay, que han escrito sobre las finanzas y las finanzas a la luz de la Biblia, han vendido como el manual por excelencia. Se han vendido más de 6,000 millones de ejemplares de la Biblia en 2,300 idiomas. Es la obra más vendida desde que la empezaron a imprimir. Por algo la imprenta empezó imprimiendo la Biblia. Por algo la comparan en relación a lo mejor. Y mucha gente ha confesado que ha logrado el éxito económico simplemente. Digo, imagínense lo que dice la gente que ahora es millonaria. ¿Qué han hecho? Simplemente siguiendo al pie de la letra lo que la Biblia enseña. Así que la enseñanza que estamos empezando a dar ahora, digo, yo me sumo, yo estoy sentado aquí como un buen aprendiz, es cómo a la luz de la Biblia podemos hablar de finanzas, podemos hablar de economía, podemos hablar de posiciones, sabiendo que es un tema que muchos lo van a ver con buenos ojos. Y este es el inicio. Hoy estamos empezando ese tema. Tenemos muchísimos testimonios. Javier dice, cuando somos fieles en el diezmo, podemos esperar que Dios nos abra las ventanas de los cielos. También dice, nos lo dice la palabra. En la tierra, Diana nuevamente, así es, pastor, porque el dinero se puede volver tu peor enemigo. Y poderosa palabra, pastores, muchas gracias por darnos estas charlas. Digo, mire, el Señor es bueno y el Señor pone en nuestro corazón saber qué temas tocar. Y creo que estamos tocando un tema que a muchos nos hace falta escuchar, y tenemos en esto a gente que nos va a ayudar muchísimo, desde Javier y Karina. En algún momento también los vamos a tener a los dos
a Javier y Karina como matrimonio. Y la semana entrante tenemos un muy buen invitado que ha escrito un libro, ha dado muchas charlas de eso, hay muchísimos testimonios de lo que él ha ayudado y vamos a ir tocando siempre con los principios que maneja Pastor Javier y su esposa Karina, siendo una posibilidad. Guillermo, me gustaría acotar dos cosas de poder decirles antes de cerrar este tiempo. Hay dos cosas que también debe tener en cuenta en esto. Uno es que nosotros aprendimos a sembrar en medio de las deudas en personas que no tenían deudas. Personas que tenían un significado para nosotros, personas que influenciaban nuestra vida. Personas como el doctor Samuel Otero, que vive libre de deudas, no tiene deudas. Sabíamos sembrar en medio de todo aquello, poner una semilla, no era una ofrenda, no era la honra que nosotros le damos a él como lo aceptamos también, ¿verdad? Sino que sabíamos sembrar en otras personas también, que quizás no vamos a decir los nombres públicamente, que sabíamos sembrar, pusimos semillas y buena semilla. Cuando entendemos la importancia de una buena semilla, cuando encontrás una buena tierra. Eso también, ¿por qué? Porque tú quieres tomar de lo que eso significa. Ellos de muchos años de vida, libre de deuda, nosotros queríamos tomar de aquello porque era una lucha que estábamos haciendo. Incluso hoy después que hemos salido de deuda, seguimos sembrando en ellos. Lo otro que quería acotar era la importancia de leer libros juntos. En esto hay un libro que también nosotros le recomendamos a las parejas. No es cristiano, es un libro secular, que es uno de los libros más conocidos al respecto, que usted no tiene que gastar en este libro. Es una tremenda inversión y usted debería pagar lo que cueste porque lo vale cada centavo que usted paga. Este libro, si usted está aquí en Estados Unidos, lo puede ir a prestar por 2 semanas en cualquier biblioteca pública. Y se llama el libro en inglés The Millionaire Next Door, el millonario de al lado. The Millionaire Next Door. Y allí enseña principios que los decamillonarios, que son primera generación millonarios, los secretos de los ricos de Estados Unidos, no de los que ganan mucho dinero, no they are rich. En inglés usa la palabra wealthy, que tienen riquezas, no que son ricos. No son personas que ganan millones de dólares al año. No, ganan probablemente como usted y yo. Pero han comprendido cuáles son esos principios que a ellos los han llevado a ser millonarios sin ganar salarios exorbitantes. Los principios de ellos, secretos de millonarios. El millonario de lado se llama ese libro. Y allí está, por ejemplo, ese PDF. Si usted nos está viendo en Facebook, si usted nos está viendo en YouTube, allí se lo acabamos de poner en el chat. Allí está un link donde usted lo puede leer o vaya a la biblioteca y estúdielo, léalo. Hubo un momento que yo me interesé tanto. ¿Sabe por qué? Porque tenía que cambiar la información que había recibido por años. La importancia del crédito, que esto y lo otro. Y mucha de nuestra gente viene a Estados Unidos a aparentar una vida que no tienen. Aparentan ser ricos, pero bancariamente son pobres. Y entonces los bancos se aprovechan de eso. Las empresas financieras se aprovechan de eso, que usted quiere aparentar algo que todavía no es. Y ese es un problema. Y este libro nos ayudó a poder desechar aquellos principios, mala información, principios incorrectos, principios que no necesariamente son los que Dios nos manda. Yo dije, ¿quién tiene más plata? El bancario que me está aquí, que tiene un montón de deudas, no ha terminado ni de salir de sus deudas, no tiene una casa, maneja un carro de lujo, pero lo debe y ni siquiera lo ha pagado, no lo compró cash. Oh, Dios que da principios donde me dice, no te metas en deuda, Javier. No necesitas comprar carros de alta gama. No necesitas endeudarte en carros, porque los millonarios en Estados Unidos nunca compran un carro nuevo hasta que no tienen 1,5 millones. No compran en tiendas de alta gama. No. Compran en tiendas de segunda. Eso que usted está diciendo es increíble, encontrarse a veces en Walmart o Target, porque uno lo ha hecho, a gente que uno dice, wow, millonarios, gente millonaria que va a comprar a esos lugares. Mire, yo me acuerdo muy bien,
nosotros atendimos, no también voy a decir el nombre, no sé si lo debería decir, vinieron de Guatemala, los tuvimos en la iglesia. Él tiene su plata y ella, la familia es de mucha plata. Y nos dijeron, queremos ir a comprar para llevarles a nuestros hijos. ¿A dónde? A Target. O sea, a Target. Digo, uno ahí es donde entiende uno la lógica de saber comprar. O sea, la lógica de saber comprar, y como usted dice, a mí eso de que hay algunos que apenas pueden tener algo y quieren tener marcas en las bolsas, sobre todo algunas mujeres, las marcas, porque en las mujeres a veces en las bolsas o en las camisas o en el carro, y creo que el secreto, los millonarios compran un carro de a contado solo cuando tienen 1.5 millones. Eso creo que es buenos principios. Ustedes de aquí se van a ir con buenos principios, Les podemos asegurar que en este tiempo, en estos, no sé, pueden ser 4, 5 o 6 domingos, entre amigos hablando de Dios, pero entre amigos hablando de la economía desde la palabra de Dios. El mejor manual que van a encontrar ustedes respecto a cómo manejar sus finanzas. Y creo que para nadie es tarde poder aprender este tema. ¿Sabe por qué? Porque no tengo la certeza que es el tema por el cual mayor habló Jesús. ¿Sabe por qué? Porque es donde el enemigo más entra a volvernos esclavos y nos hace, como dijo Pastor Javier, nos invitan de tal manera, con bonitas invitaciones, que nos mantienen esclavos de una manera que no nos damos cuenta. Y es ahí donde más el devorador nos tiene. Y nosotros, como puso mi esposa, trabajamos. Mucha gente no ve y dice, pero trabajo, no gozo lo que gano y de todos modos siempre estoy con deuda. Ese creo yo que es un buen tema que estamos dejando ahora. No sé si quieres cerrar con algo más, Javier. Digo, este es el primer programa, así que si ahora se llevó mucho, imagínese lo que viene. Sí, sabemos que Dios va a hacer cosas poderosas. Nosotros estamos creyendo que este año es un año que Dios quiere cambiar esa condición financiera en tu vida. Nosotros hemos estado creyendo que este año es un año donde Dios te da conquistas, te da cosechas y te da victorias tomados de la mano de Él. Hoy más que nunca debemos de volvernos a los principios bíblicos. Hoy más que nunca debemos de reconocer que necesitamos de Dios. Fuera de Él va a ser un año difícil. Tomado de la mano de Dios, no lo será. No le falles a Dios, no le seas infiel. Dale siempre tus diezmos a Dios. No importa cómo lo manejen, tú dales a Dios. Cuando tú lo llevas al altar, allí lo dejas. Va a ser de bendición. Tú sales de esa responsabilidad. Tú le das a Dios. Tú estás diciendo al Señor, aquí estoy. Lo que dice la Biblia en Malaquías, dice, hey, yo reprenderé al devorador por ti. Yo reprenderé al devorador por ti. O sea, Dios va a reprender al diablo por ti cuando das tu diezmo. O sea, ahí estás. Dice, hey, no le robemos a Dios. Comienza de allí. Comienza en trabajar juntos. Comienza en gastar menos de lo que ganan. Comienza en no tener deudas. Comienza en poder valorar cada centavo. Comienza en pensar para el día de mañana. Comienza en que tú pongas a Dios primero. En que hagas un presupuesto. Que comprendas que deuda significa que vas a ser esclavo y le vas a estar dando los mejores años de tu vitalidad al banco. ¿Por qué usted cree que los edificios de los bancos son los más lindos y los más iluminados en una ciudad? Porque lo hacen con tu plata. ¿Por qué cree que los bancos tienen muebles mejores de los que usted tiene en su casa? Porque los compran con tu plata. El negocio de los bancos es venderte dinero. No es guardar tu dinero. Y ellos se van a buscar cualquier manera para que tú te endeudes. Y recuerda sobre todas las cosas que Jesús a nadie ni a nada le llamó el otro Señor, solo al dinero. Ni al diablo le llamó eso, solo al dinero. Y que no se le puede servir a dos dioses, o a Dios o al dinero, o a Mamón, el dios del dinero. Hoy, esta noche, es una noche para que empiece el resto de una vida, el primer día del resto de una vida financiera, de acuerdo a lo que Dios dice. Que vivas en plenitud.
No te decimos que vas a ser millonario, pero al menos podemos decir, vas a respetar a Dios y Él va a hacer lo suyo. Vas a salir de deudas cuando te toman de aquello. No te voy a decir que es fácil, no, pero sí se puede. Tomados de la mano de Dios. Y el gozo de saber que no van a tener deuda. La almohada que tienes se vuelve más suavecita. Vas a disfrutar. Vas a disfrutar una vida plena para ti y sobre todo para dejar herencia a los hijos de tus hijos, como dice la Biblia. Herencia a los hijos de tus hijos. Y hoy es ese día poderoso. Ahí donde estás, en los chats, di qué es lo que aprendiste hoy. Puedes compartir en qué te llevas ese día. Mira, Noé Pérez dice, gracias, pastores, esta enseñanza es una explosión en mi mente. Gracias. Amén. Y así había que compartir un testimonio arriba que no lo pude poner a tiempo. Dice también Lucelia, dice, gracias por enseñar este tema, es muy importante. Creo que nos llevamos un buen desafío en poder seguir hablando y trayendo de este tema. Amén. Gracias. Buenas noches, gracias a cada uno por acompañarnos. Si crees que esto fue bueno, compártelo. Yo por un error no lo pude compartir en mi canal en YouTube, puse otra cosa que no tenía que poner, así que inmediatamente lo voy a bajar y lo voy a subir a mi canal de YouTube, porque está buenísimo. Los principios que aquí se trajeron están buenísimos y el próximo domingo seguimos hablando. El próximo domingo tenemos un invitado, pero seguiremos hablando de este mismo tema. Que el Señor los bendiga, que les regale una semana extraordinaria. Amén. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chau, chau.